que no sé si ya habrá terminado. Cuando los tuvieras corregido iba a subir al aula virtual las calificaciones, las devoluciones, y bueno, para que tuvieran alguna posibilidad de hacerle consultas a ella, ¿cierto? Sobre los resultados de lo que evaluó de los trabajos. Bien. ¿Alguien de ustedes quiere grabar la clase para que lo habilite? Así podemos dar inicio. Yo creo que estamos menos en tiempo como para empezar. Yo la grabo, profe. Paula. Sí. Bueno, ok. Ahí debería estar, fíjate, Paula. Debería estar bien ahí. Sí, Ok, ahí ya puede. estamos. Fantástico. Ok, listo. Entonces, vamos a empezar, nos vamos a enganchar desde lo que dejamos la clase anterior. Bueno, la semana pasada fue el Día del Estudiante, era un asueto, todos teníamos algunas dudas porque vi que algunos cuantos ingresaron igual al Zoom pensando que había clase, y yo también creía que había clase, incluso el departamento tampoco me sabía contestar, y al final nos confirmaron de que no, que está previsto como asueto ese día, como era cuando era presencial. Así que bueno, es normal, es lógico que no tuviéramos clase. Así que lo que teníamos previsto dar esa clase lo vamos a empalmar hoy, y esto es justamente parte de lo que va a venir para el segundo trabajo, ¿no? Lo que vimos en la clase anterior, que empezamos viendo ya la parte más dura de estadística con lo que son los histogramas de frecuencia, y hoy que vamos a ver la parte medular de lo que es el control estadístico del proceso, porque justamente la herramienta que vamos a ver son los gráficos o cartas de control. Así que voy a compartir pantalla. Voy a acomodar esto un poquito mejor. ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno. Bien. Estaríamos retomando algo que ya habíamos comentado, pero que ahora nos va a ser sumamente importante para entender lo que es el control estadístico del proceso. Esto que habíamos dicho de que todos los procesos variaban. Incluso aquel proceso que vimos en la última clase, que era tirar las monedas para arriba y ver cuántas caras y secas caían, y veíamos que había variación, por más que no quisiéramos, no siempre nos iban a caer 5 caras y 5 secas, la misma cantidad de caras que secas, sino que a veces íbamos a tener más caras que secas y a veces más secas que caras. Y eso es propio del propio azar, de las causas de variación de que denominamos habitualmente como aleatorias o comunes. Entonces, habíamos visto que había una diferencia en ese tipo de causas dadas por el azar con las causas especiales, que también en la clase anterior habíamos dicho: ¿qué pasa si yo de las 10 monedas saco 2 y pongo 2 que tengan cara de ambos lados? 2 monedas truchas, llamémosle así, con cara de ambos lados. Y bueno, que si empiezo a tirar para arriba de las 10 monedas, ahora me va a salir en proporción más veces más caras que secas, porque hay 2 que siempre me salen caras. Bueno, allí las causas de variación ya no son solo las causas comunes que siempre están, sino están estas causas especiales de que yo tenga 2 monedas que siempre tienen cara. Y esas causas especiales que yo las puedo identificar, por eso también habíamos dicho que se llamaban también asignables, yo puedo identificarlas y yo puedo entonces eliminarlas. Si yo reviso la moneda, puedo descubrir que hay 2 que tienen cara de ambos lados, separarlas, poner 2 monedas comunes, normales, y otra vez, si las tiro para arriba, voy a tener una distribución de Gauss, una campana de Gauss. Bien, entonces, para diferenciar las causas comunes de las especiales, vamos a empezar a analizar. Las causas comunes son originadas por muchas fuentes de poca importancia. Hay no muchas fuentes que son cada una en sí de tan poca importancia que no me permite identificarlas. En cambio, las especiales están originadas por pocas fuentes que individualmente son importantes. Por ejemplo, esto de las 2 monedas que tienen cara de los 2 lados, y claramente yo las puedo identificar fácilmente a ese factor. Las causas comunes tienen carácter permanente. Como no las puedo identificar y no las puedo eliminar, son permanentes porque están dadas por el azar, son aleatorias. En cambio, las especiales tienen carácter puntual e irregular.
Las causas comunes, como vimos cuando tiramos las monedas, dan lugar a una distribución estable y por lo tanto previsible, que habíamos visto que era una distribución con las características especiales que tiene una distribución de Gauss o una campana de Gauss. En cambio, las causas especiales modifican la distribución de la producción y esto hace que entonces mi proceso sea imprevisible. Si yo tirara siempre 10 monedas normales, yo sé que si las tiro hoy, las tiro mañana, las tiro pasado, siempre la distribución me da una campana de Gauss y siempre la variación va a ser la misma. En cambio, si yo incorporo causas especiales y hoy tiro las monedas que son normales y mañana tiro las monedas donde hay dos que tienen cara de los dos lados, la variación se va a modificar. Entonces la causa especial hace que mi proceso sea imprevisible. Y este es un concepto muy importante. Las causas comunes son las únicas presentes cuando el proceso está bajo control. En cambio, las especiales son las que determinan que el proceso está fuera de control. Por lo tanto, la definición ideal es decir, cuando un proceso está bajo control estadístico, cuando solo varía por causas comunes. Por lo tanto, como solo varía por causas comunes, la distribución de frecuencia va a ser permanente y mi proceso va a ser estable y previsible. Cuando un proceso está fuera de control, cuando aparte de las causas comunes, tengo la presencia de causas especiales. ¿Cuál es el problema que esté fuera de control? Que entonces mi proceso va a ser imprevisible. Yo hoy conozco cómo varía, pero no sé qué va a pasar mañana. Puede variar de una manera totalmente distinta. Finalmente, para corregir las causas comunes, se exige una actuación a nivel de dirección. ¿Por qué? Porque corregir las causas comunes de un proceso que no se puede identificar implican cambiar el proceso, modificar el proceso. Y generalmente esto significa cambiar las condiciones ambientales, cambiar las maquinarias y equipos, etcétera, que implican inversión. Por lo tanto, la corrección de esas causas comunes, bajar la variabilidad de un proceso que está variando por causas comunes, solamente se consigue con inversiones y modificación del proceso. Y esas decisiones están a nivel de la dirección de la empresa. En cambio, las causas especiales se pueden corregir mediante actuaciones locales. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a trabajar en un círculo de calidad, en un círculo de mejora, aprovechando torbellinos de ideas y con las herramientas que hemos visto, por ejemplo, el diagrama de Ishikawa para tratar de identificar causas de variación, podríamos identificar una causa especial y simplemente, ya que la identificamos, la eliminamos. Es decir, que poner un proceso bajo control estadístico es un proceso que es tan, en principio, imprevisible. Trabajar y eliminar, identificar y eliminar esas causas especiales y que solamente quede variando por causas aleatorias o comunes. De tal manera que mi proceso se transforme en un proceso previsible. Vamos a verlo con las herramientas que tenemos. La única herramienta que tenemos por el momento son los histogramas de frecuencia. Supongamos que nosotros construyéramos un histograma de frecuencia cada el mismo intervalo de tiempo. Supongamos que, por ejemplo, tomamos una muestra de producción, por ejemplo, un proceso que fabrica bujes de goma, y tomamos una muestra. Ahora, ¿cuántos bujes tendríamos que tomar? Y para poder hacer un histograma, por lo menos 100, 120. Bueno, tomamos 100, 120, hacemos las mediciones, dibujamos un histograma a las 11 de la mañana. A las 12 repetimos lo mismo y tenemos el mismo histograma. A la 1 de la tarde volvemos a tomar la misma muestra, hacemos nuevamente el histograma y tenemos el mismo histograma, la misma distribución de frecuencia. A las 2 de la tarde hacemos lo mismo, ¿sí? Cada el mismo intervalo de tiempo tomamos una muestra igual, volvemos a hacer el histograma
y nos da en el tiempo que ese histograma se mantuvo constante en el tiempo. Es decir, la variación de mi proceso se mantuvo constante en el tiempo. Si como todo histograma nosotros le graficáramos también el valor especificado y las tolerancias derecha e izquierda, ¿está bien? Para ver si tenemos o no scrap, ¿se acuerdan? Si nuestro proceso era exacto y preciso, exacto porque coincidía el valor especificado con el promedio, este ejemplo, preciso porque el rango de mi observación era menor que el rango de tolerancia, es decir, no tenía scrap. Bueno, estaríamos en el estado ideal. Un proceso que es estable en el tiempo quiere decir que solo varía por causas comunes. Por lo tanto, mi proceso está bajo control estadístico. Y si encima, además, tal como lo vemos en este gráfico, no tengo scrap porque los rangos de tolerancia son mayor que el rango de observaciones, no tengo ninguna observación fuera de tolerancia, por lo tanto no tengo scrap, mi producción está conforme al 100%, y bueno, estoy en el estado ideal. Ojalá siempre estuviéramos en este estado ideal, ¿no? Un proceso controlado, que solo varía por causas comunes y que además es exacto y preciso. Si nosotros tuviéramos un proceso así, sabemos que no vamos a tener scrap y que además vamos a tener esa situación constante en el tiempo. Si yo puedo mantenerlo así en el tiempo, no voy a tener costos de no calidad. Bueno, vamos a ver otra situación que se me podría dar. Hago el mismo ensayo en el tiempo, haciendo un muestreo cada hora, siempre pensando que desgraciadamente para poder hacer un histograma tengo que tomar 100, 120, 130 datos. Bueno, pero voy haciendo un muestreo cada hora y grafico los 4 histogramas de frecuencia en distintas instancias del tiempo. Lo primero que puedo observar es que las campanas de distribución de frecuencia son iguales en el tiempo. Como no ha variado y mi proceso es estable en el tiempo, significa que las causas de variación son comunes. Por lo tanto, el proceso está bajo control estadístico. Es previsible. Pero si ustedes observan lo que habíamos visto en el histograma, si bien es exacto porque coincide la media con el valor estipulado, no es preciso porque el rango de observación es mayor que las tolerancias. Por lo tanto, esto que está sombreado de ambos lados es scrap, producción conforme menor al 100%, un porcentaje de la producción que es no conforme, scrap. Ahora, si mi proceso está bajo control, como este ejemplo, el scrap que tuve a las 11 de la mañana va a ser el mismo que el que tenga a las 12, que el mismo que tenga a las 1, que el mismo que tenga a las 2 de la tarde. Eso significa que al menos al tenerlo controlado, yo sé que estoy teniendo scrap, pero yo sé que ese scrap siempre es el mismo. Puedo calcular cuáles son los costos míos por piezas defectuosas, los costos de no calidad, porque siempre va a ser el mismo, porque mi proceso está bajo control y es estable en el tiempo. Veamos una situación distinta, digamos, peor que esta. Un proceso próximo al estado del caos. Fíjense, tengo un histograma a las 11 de la mañana, tengo otro totalmente distinto a las 12, tengo otro totalmente distinto a la 1 y tengo otro absolutamente distinto a las 2 de la tarde. Mi proceso no es estable en el tiempo. Por lo tanto, significa que tengo causas especiales. Significa que mi proceso está fuera de control. No es previsible porque, por ejemplo, a las 11 de la mañana yo no tengo scrap, a las 12 tampoco, a la 1 tampoco, a las 2 tampoco, pero si yo graficara y tomara otra muestra a las 3 de la tarde, y no sé si no voy a tener scrap, porque estas campanas han ido modificándose en el tiempo, esta distribución de frecuencia. Tengo un proceso fuera de control.
Sin embargo, hasta donde estuve controlando, no he tenido scrap. Entonces, fíjense, son dos conceptos distintos. Un concepto es si tengo o no scrap, pieza fuera de las tolerancias, pieza fuera de las especificaciones, y el otro concepto es si el proceso está fuera de control. En este ejemplo está fuera de control, es imprevisible. Hoy no tengo scrap, mañana no sé. Sin embargo, en este ejemplo, el proceso tiene una producción conforme al 100%. En este ejemplo no hay scrap, aunque está fuera de control. Son dos conceptos distintos. ¿Puedo tener un proceso fuera de control? Sin scrap. Ahora, ¿yo puedo asegurar que eso va a seguir mañana? No, porque no es previsible. Cuando estaba controlado y no tengo scrap, ¿yo puedo asegurar que voy a seguir sin tener scrap mañana? Sí, por supuesto, si lo sigo teniendo bajo control, no voy a tener scrap. Esa es la diferencia. Y finalmente, el peor de los mundos. Acá le llamaron estado de caos, ¿no? Esto es, el otro día escuché que se festejaba o se recordaba la muerte del actor que había hecho Superagente 86. Y bueno, y ahí me hizo recordar esto, porque en Superagente 86 el grupo que trabajaba por el orden, a favor, donde era el agente especial Superagente 86, se llamaba Control. Y el otro grupo que lo lideraba un ruso se llamaba Caos. Y era la lucha del control contra el caos. Bueno, en los procesos bajo control estadístico o en el control estadístico de procesos, nosotros tenemos la lucha entonces entre mantener un proceso bajo control o irnos paulatinamente hacia el caos. Este es entonces el peor de los estados, el estado de caos. Un proceso totalmente fuera de control, donde no es estable en el tiempo, por lo tanto es impredecible. Un día tengo un poco de scrap, otro día tengo un poco menos, al otro día tengo mucho más, al otro día tengo más todavía y no sé cuánto voy a tener de scrap al día siguiente. El peor de los mundos, proceso fuera de control y además presencia de scrap, proceso no preciso. Bien, ustedes me dirán, bien, con los histogramas yo puedo analizar entonces si un proceso está bajo control o no. Claro, puedo, pero es un sistema fuertemente ineficiente. Imagínense ustedes, si yo tengo que hacer un análisis para ver si mi proceso está controlado todas las horas, tendría que tomar un número de muestras de 100, 120 muestras para poder hacer un histograma de frecuencia. Y tendría que hacer eso cada hora. Supongamos que mi proceso, además, o el control que yo tengo que hacer, además, fuera un control, por ejemplo, de resistencia a la tracción de esa pieza de goma. Ese es un control de un ensayo destructivo. Yo no voy a estar destruyendo 100, 120, 140 bujes de goma cada hora para ver si el proceso está bajo control. Sería una locura. Los costos de la calidad serían más altos que los costos de no calidad. Entonces hay que encontrar algún sistema de control más eficiente. Gracias a Dios, Seward, hace ya muchos años, como hablamos en la época que nació el control estadístico de proceso, o sea, durante la Segunda Guerra y un poco antes de la Segunda Guerra, desarrolló lo que se llamaron las cartas o gráficos de control. Es un diagrama que se completa durante el avance del proceso. Yo hago un control a las 11, otro a las 12, otro a la 1, otro a las 2 de la tarde, otro a las 3 de la tarde, y así, y voy agregando un puntito a ese gráfico, un puntito a ese diagrama. El propósito es detectar las anormalidades de las variaciones. Es decir, que es un método que me permite determinar si en ese momento ha habido algo anormal que me podría indicar que hay una variación por causas especiales, que mi proceso se me ha ido fuera de control estadístico. En definitiva, el gráfico posee una línea central que representa el valor medio del proceso
y está acotado por dos límites superior e inferior. Acá hay un primer aspecto fundamental para pensarlo. Entonces tengo una línea central, un límite superior y un límite inferior. Estos límites de los gráficos de control no tienen nada que ver con las tolerancias, no tienen nada que ver con las especificaciones, tienen que ver con la propia variabilidad histórica de mi proceso. Este concepto es fundamental, porque lo ideal es hacer dos análisis. Un análisis con el gráfico de control para ver qué tipo de causas hacen que varíe mi proceso, para ver si es previsible o no, y otro con el histograma para comparar con mis especificaciones. Entonces, mientras yo tenga valores que estén cayendo dentro de los límites de control, ya sea por arriba o por abajo de la línea central, yo puedo ir pensando que mi proceso está bajo control. Cuando me cae un punto aquí afuera del límite, yo podría pensar que hay una causa asignable y mi proceso se ha descontrolado. Y tendría que hacer una investigación para tratar de eliminarla. Vamos a tratar de entender cuál es el concepto de cómo se construye un gráfico de control, de dónde surge la idea y por qué esto de que si tengo un punto por fuera de estos límites, claramente yo puedo pensar que mi proceso está fuera de control porque ha aparecido una causa asignable o especial. Veamos, los gráficos de control consisten en una línea central, un par de límites de control ubicados por encima y por debajo de esta, y la representación gráfica de los valores obtenidos de un proceso. Lo importante es que en cualquier gráfico de control, el límite de control se calcula como ese valor medio, que es la línea central, más o menos 3 desviaciones estándar. ¿Por qué es esto? Que eso es lo importante. ¿Por qué esta idea? Acá tengo, supongamos, el diámetro y los límites de control, ¿cierto? Y la línea central. Estos son valores medidos. Este es un gráfico de control para variables continuas, valores medidos, un diámetro del buje, por ejemplo, y 74,05 milímetros, qué sé yo, y un gráfico que se va a ir construyendo en el tiempo. Cada muestra que voy tomando y me va dando un punto a medida que va avanzando en el tiempo. Ahora, ¿por qué le hemos hecho el valor medio más menos 3 desviaciones estándar? Porque si yo tuviera una distribución normal, el valor medio de la campana es una campana simétrica. Y el valor medio de la campana más o menos 3 desviaciones estándar me abarca ¿cuánto? El 99,97% de las observaciones. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Quiere decir que si yo tengo un punto fuera de ese límite central, la probabilidad que en un proceso de una distribución normal, es decir, un proceso que varía solo por causas comunes, es decir, un proceso bajo control estadístico, tenga un punto fuera de los límites de control, es del 0,07%. Nada. Un proceso bajo control nunca podría tener entonces un punto fuera de las más o menos 3 desviaciones estándar que implican la diferencia entre el límite superior y el límite inferior a partir de la línea central. ¿Se dan cuenta? Porque las probabilidades de que aparezca un valor medio fuera de ellos son prácticamente nulas. Entonces, los gráficos de control en general nos permiten, acá tenemos un ejemplo de un tipo de gráfico de control para variable, como dijimos, continua, podemos recordar la diferencia entre una y otra, que es el más común de todo, que es el primero sobre el que vamos a trabajar, que es el gráfico de X media y R, son dos gráficos. Uno para el valor medio y otro para el rango. Cada uno de estos puntos me representa un instante de tiempo. A medida que va pasando el tiempo, yo voy buscando un punto. Con un muestreo
mucho menor que si hiciera histograma. Es como si cada uno de estos puntos representara un histograma. Porque el muestreo que yo hago son entre 3 y 10 muestras, piecitas que integran la muestra, 3 y 10 bujes de goma, los que estoy ensayando. Nada más. Eso sí lo puedo ensayar por hora, sin problema. Y cada uno de estos valores representa el promedio de los valores medidos de esa muestra, de los 3, 4, 5, 6 bujes de goma. Este es para un horario, este para la hora siguiente, o el periodo de tiempo siguiente, este para el siguiente, y así. Para poder analizar y leer un gráfico de control y poder asegurar que el proceso está bajo control o fuera de control estadístico, debo tener al menos 20, 25 mediciones. Un gráfico que al menos evalúe 20, 25 puntos de esto. Recién allí yo puedo asegurar de que mi proceso está o no fuera de control. Este sería entonces el valor promedio de la muestra que se hizo a esa hora, y este es el rango de la muestra que se hizo a esa hora. Es decir, la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Entonces vamos a recuperar los otros conceptos estadísticos que nos quedaban. Habíamos visto que hay dos tipos de variables en estadística. Las variables continuas, que son características de productos o servicios que pueden ser medidos, es decir, algo que se puede medir. ¿Está bien? Al medirlo, yo estoy usando, por ejemplo, peso, longitud, tiempo, estoy usando un número real. ¿Por qué? Porque si yo mido con más precisión, no es lo mismo medir con una regla que medir con un calibre. Si yo mido con más precisión, no es lo mismo usar una balanza de farmacia o de supermercado que usar una balanza para medir una muestra, una balanza de precisión de laboratorio, ¿no es cierto? Si yo mido con más precisión, voy a tener más lugares detrás de la coma, porque estoy trabajando con valores medios que son números reales, variables continuas. Son continuas porque siempre entre dos valores yo con un decimal más puedo encontrar otra medición, otro valor. Son valores continuos. En cambio, las variables discretas, también denominadas atributos, se denominan así porque son características de un producto. Por ejemplo, algo que puede ser contado, ya sea un producto o un servicio, pero que yo pueda contar. Por ejemplo, el número de piezas defectuosas, el número de errores, la cantidad de defectos, número de atraso de vuelo, si estoy controlando un servicio, por ejemplo, de una empresa de aviación o lo que fuera. Yo estoy contando, por ejemplo, ¿cuántos bujes de estos salieron defectuosos? ¿O cuántas piezas coladas de aluminio? Para agarrar el ejemplo que veíamos en la materia clases atrás. Y bueno, tengo 5 piezas coladas de aluminio que salen con defecto, o 6. Pero no tengo 5,5 piezas defectuosas. O hay 5 piezas con defecto o hay 6 piezas con defecto. Los valores son discretos, es decir, que son números naturales, que van entre 0 y siempre por valores discretos saltando a 1, a 2, a 3, y entre dos valores no puede haber otro. No hay 5,2 piezas defectuosas, o hay 5 o hay 6. Esa es la diferencia de un tipo u otro de variable. Y eso puede ser muy importante para los tipos de gráfico de control que vamos a ver. Yo voy a dejar compartir un minuto porque quiero ver entendió bien, Federico. Muy previsible. Y solo es previsible cuando lo único que hay ser previsible. Por lo tanto, hoy puedo tener scrap, mañana no, hoy me puede dar un valor promedio, mañana me da otro, un desastre. Entonces yo lo que debo buscar es
un proceso controlado, que sea previsible. Y después también deberé buscar que pueda satisfacer las exigencias de mi cliente. Pero bueno, ya pasa a ser otra decisión que lo veremos en la próxima clase. Bien, si no hay duda, vuelvo a compartir y seguimos. Porque ahora vamos a ver los distintos gráficos de control y vamos a ver dejo de compartir acá, cerrar esto y vuelvo a compartir. Y vamos a ver cómo construimos los primeros gráficos de control, los más usados, que son los gráficos de control para variable continua. Y específicamente un tipo, que es el ejemplo que vimos recién, los X media R. Vamos a verlo porque seguramente son los que más nos vamos a ejercitar y ya con esto podemos dejar después el desarrollo del práctico resolviendo problemas de ese tipo. Entonces, volvemos a la presentación. Bueno, como dijimos, hay distintos tipos de gráficos de control, de acuerdo al tipo de variable que estemos analizando. Para valores continuos, variables continuas, dos tipos de gráficos de control son los más comunes. Los gráficos X media R, que es el que más se utiliza, cuando tenemos valores medidos, pesos, longitudes, concentraciones, lo que fuera, son valores medidos. Tenemos entonces lo más común del gráfico X media R, donde X media representa el valor promedio de cada subgrupo. Si yo a las 11 de la mañana tomé 4 muestras, el promedio de los valores obtenidos, lo que medía las 4 muestras, va a ser entonces mi X media. Y R representa el rango de ese subgrupo. El valor máximo menos el mínimo de las 4 mediciones que hice a esa hora. Y así para cada punto siguiente, para cada intervalo de tiempo. El gráfico X solo es cuando no resulta efectivo el agrupamiento en un grupo. Cuando no es posible porque las producciones son muy bajas. Entonces yo tengo producciones muy bajas diarias y no lo puedo agrupar porque tenía que agrupar a lo mejor la producción de 3, 4 días para tomar muestreos de allí para... Entonces, si yo necesito controlarlo día a día esto, por ejemplo, las producciones son bajas, directamente trabajo con las mediciones que yo he hecho en ese día y entonces tengo el gráfico X solamente, donde cada valor de cada medición es un valor en el gráfico de X. Lo que pasa que esto es un poco más complejo porque uno tiene que trabajar con rangos flotantes. No se utiliza mucho porque esto es para casos muy especiales y lo que más se utiliza, y es lo que vamos a ver, es el gráfico X media. El otro tipo de gráfico de control también tenemos dos. Estamos hablando de los gráficos para variables o valores discretos. Recordemos, eso es cuando nosotros estamos contando defectos, contando errores, contando retrasos, contando. Tenemos valores discretos, números naturales. Ahí dijimos también dos tipos. Los gráficos PN y P, que es cuando la característica de calidad es representada por una cantidad de unidades defectuosas o una fracción defectuosa. Es decir, cuando nosotros contamos qué cantidad, por ejemplo, de defectos tenemos, de unidades defectuosas. Si la muestra es de tamaño constante, nosotros lo que hacemos es trabajar con el número de unidades defectuosas. ¿Por qué? Porque si yo a las 11 de la mañana tomé 4 muestras y me sale una defectuosa de las 4, 1 sobre 4 es lo mismo que si yo a las 12 volví a tomar 4 y me salieron 0 defectuosas. Son comparables un valor con el otro porque siempre tomaba 4 de muestra. Pero si yo a las 10 de la mañana tomé una muestra con 4 piezas y a las 11 de la mañana tomo 12 piezas, un defecto de 4 no es lo mismo que un defecto de 12. Entonces, cuando el tamaño de la muestra no es constante, es variable, se trabaja con la fracción defectuosa. Este tipo de gráficos, dentro de los discretos, son los más comunes. Nosotros los vamos a ver, y los vamos a ver en la clase siguiente,
porque lo vamos a ver para que, de tal manera que ustedes puedan, no sé si conviene, Romina, y me queda la duda, la clase que viene ver el uso conjunto de los gráficos para dejarte a vos hacer más ejercitación conjunta, y dejar los gráficos de este tipo para otra clase, o a lo mejor damos todo directamente en la clase que viene. Y hoy vamos a ver, sacar dudas sobre los histogramas y vamos a empezar y vamos a plantear gráfico de control. Pero como usted quiera, Marcelo, si lo quiere dar todo hoy o si yo pensaba, no sé si usted va a terminar con dispersión todo junto o la clase que viene va a ser toda de... Eso lo dejaría para más adelante, pero es si la clase que viene conviene que yo vea el uso conjunto de ambos gráficos, y te dejo a vos directamente dar todo el resto de la clase de práctica ejercicio del uso conjunto, ¿no? Claro. ¿Verdad? Como vas a haber visto de una y otra. O Sí, que ya avance también con gráficos de control de variable discreta. Eso es lo que te decía. Y capaz que dicto todo, dicto el uso conjunto, dicto variable discreta. Claro, la clase que viene la tengo este, toda yo de práctica. Claro, claro. ¿Mm? Entonces la siguiente ya la tenemos toda de práctica. Claro. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces hoy termino con simplemente el gráfico X media R. Bueno. Y te dejo a vos después trabajar parte práctica. Muy bien. Entonces, veíamos, nosotros vamos a ver de los gráficos por variable discreta solamente el Pn y el P. Los gráficos C y U son menos comunes, porque aquí es cuando contamos unidades defectuosas, número de unidades que tienen defectos, que esto es lo más común, porque si yo estuviera controlando que eso es la fábrica de una arandela de aluminio, tengo una producción enorme, tomo una muestra de allí de 50 arandelas y veo cuántas defectuosas hay. Eso es lo más común. Si hablábamos de los bujes de goma, a lo mejor la producción no es tanto como la arandela, pero tomo muestras de 25, 20 bujes de goma y veo cuánto me salen con defecto. Este otro es distinto. Es un gráfico que mide la cantidad de defectos por unidad de un producto. Entonces aquí hay dos posibilidades: que ese producto tenga un tamaño constante o que ese producto tenga un tamaño variable. Por ejemplo, ¿cuándo se usa esto? Cuando se verifica en una línea de pintura de autos, cuando pasa la línea de pintura, se revisa todo el auto pintado para ver cuántos defectos de pintura pudiera tener. Y ahí se cuenta el número de defectos, que suelen ser detallecitos, piel naranja, hace como un reflejo, o alguna marquita, en donde después se retoca y se acabó el problema. Pero esa revisión implica en realidad contar defectos por unidad. Por cada chasis pintado, ¿cuántos defectos tiene? Si siempre el chasis fuera del mismo auto, por lo tanto la superficie a pintar fuera siempre la misma, el gráfico que se usa es el gráfico C, que cuenta simplemente la cantidad de defectos para ese chasis de un determinado auto. Pero si de esa línea de pintura, por ejemplo, supongamos aquí en Renault, está pasando el Logan, pero también está pasando la Pickup Frontier, claramente la Pickup Frontier tiene una superficie de pintura mucho mayor que el Logan. Por lo tanto, 3 defectos de pintura en un chasis de Logan no es lo mismo que 3 defectos de pintura en un chasis de una Frontier, que tiene una superficie mucho mayor de pintura. Entonces ahí se utiliza el gráfico U, que son los defectos, pero por unidad de superficie. También podría ser por unidad de peso. Y eso es cuando el producto tiene un tamaño variable. Entonces, el PNP, es cuando yo cuento unidades defectuosas. Piezas, ¿cuántas piezas falladas me salieron? ¿Cuántas piezas fuera de especificación me salieron en cada muestreo que hice? Y en en cambio, cuento defectos por cada unidad de producción. ¿Cuántos defectos tuvo de pintura ese chasis de Logan que está saliendo de la línea de producción? Y si fueran de distinto tamaño, uso el U, son del mismo tamaño, uso el C. Este es simplemente el número, y este es el número por unidad de superficie. Y lo mismo aquí. Si la muestra es siempre el mismo tamaño,
uso directamente el número, que es PN, el gráfico PN, y cuando la muestra de distinto tamaño no es constante, uso la fracción defectuosa P. Ustedes me preguntarían, ¿y cuándo yo puede ser que cambie el tamaño de la muestra? Cuando cambio los volúmenes de producción. Las producciones no siempre son iguales todos los días. Y como los muestreos suelen ser un porcentaje de los volúmenes de producción, si yo cambio el volumen de producción, voy a también cambiar el tamaño de muestra. ¿Se entiende? Entonces voy a tener que utilizar un sistema de medición para poder controlar mi proceso, analizar cómo está funcionando mi proceso para ponerlo bajo control, considerando un gráfico de fracción defectuosa P, considerando que el tamaño de muestra cambia. Bueno, vamos a lo más utilizado todos, vamos a lo que nosotros vamos a hacer hincapié, y son los primeros que ustedes van a resolver hoy con Romina, y que además se van a relacionar con los gráficos de histograma, porque el histograma habíamos dicho que eran para valores medidos, generalmente utilizados. Cuando medíamos y teníamos valores, utilizábamos este método que habíamos visto de sacar medias ponderadas, etcétera, etcétera, todo con listado de valores medidos. Por lo tanto, para relacionarlo con un gráfico de control, tendríamos que usar un gráfico de control de variable continua, de valores medidos. El más común de todos es el de X media R, cuando yo puedo agrupar en subgrupos. Entonces, el total de datos debiera tener por lo menos 20 o 25 subgrupos. Generalmente se agrupan entre 4 o 5 datos, pero siempre lo importante es que esos datos sean recopilados en un mismo periodo de tiempo. Se agrupa la muestra que yo tomé a las 10 de la mañana con lo que yo medí a las 10 de la mañana. Lo que medí a las 11 es el siguiente muestreo. Lo que medí a las 12 y así. Pero por lo menos debiera tener 20 o 25 subgrupos, 20 o 25 puntos en ese gráfico de X media y de R para poder tomar una decisión sobre si mi proceso está o no bajo control. Luego se calcula el valor X medio por cada subgrupo. No nos olvidemos que el valor X medio por cada subgrupo va a ser cada puntito de mi gráfico de control. El paso siguiente es calcular la media de las medias, sacar el promedio de los valores medios. Ese promedio de los valores medios, la media de la media, va a ser la línea central de mi gráfico de control. Luego se calcula el rango de cada subgrupo, que sería el valor máximo y el mínimo en cada subgrupo. Luego el rango medio. El rango medio va a ser la línea central del gráfico de R. Y se calcula la línea de control. Como dijimos antes, el gráfico de X media, la línea central va a ser la media de las medias, el límite superior va a ser la media de las medias más 3 desviaciones estándar, que se calcula de una manera muy simple, con el rango medio, que sabíamos que el rango medio, en definitiva el rango también era un indicador de dispersión, por lo tanto me sirve, multiplicado por un coeficiente que sale de una tablita. Ese coeficiente que sale de la tablita tiene que ver con el número de unidades que integran la muestra. Ese valor va cambiando, si va cambiando el número de unidades que integran la muestra. La tablita está también en el material que le hemos subido al aula virtual. El límite inferior va a ser la media de las medias menos las 3 desviaciones estándar, que vuelve a ser ese coeficiente por el rango medio. Para hacer el gráfico de los rangos, la línea central va a ser el rango medio, y luego los límites superior e inferior va a ser el producto del rango medio, por eso unos coeficientes que están en la tablita que ustedes tienen para poder calcularlo, para simplificar esto de más o menos 3 desviaciones estándar. Luego se grafican los valores de X media y R. Y nos debería dar un gráfico de este tipo. ¿Ven? Cada uno de estos entonces sería, este sería el X media 2 veces, o sea, la media de la media, la línea central, y cada uno de estos serían los valores medios de cada uno de los subgrupos que corresponden a un intervalo de tiempo.
Y así se me va a ir dibujando mi gráfico de control. Con los rangos lo mismo, este es el rango medio y cada uno de estos son los valores que yo voy a ir obteniendo. Y las líneas de los límites era al valor de los medios sumarle más o menos 3 desviaciones estándar a través de las ecuaciones que hemos visto con la tablita que nos facilita los cálculos. Eso es todo, es bastante simple. Lo interesante no es hacer el gráfico, sino interpretarlo. ¿Qué conclusiones sacamos del gráfico? ¿Cómo lo leemos al gráfico? Lo primero, tener en cuenta, un proceso se halla bajo control, si el mismo es estable, el promedio y la variación del proceso no cambian en el tiempo. Este concepto de que mi proceso es previsible porque es estable en el tiempo. Si un proceso está fuera de control, implica que existen las causas asignables. ¿Qué se hace con las causas asignables? A trabajar, a tratar de eliminarlas, identificarlas por las herramientas que hemos visto antes. Por ejemplo, Ishikawa. ¿Cuándo podemos decir que el proceso está fuera de control? Lo primero y básico son los puntos fuera de los límites de control. ¿Por qué? Por aquello que dijimos antes. Un proceso que está bajo control tiene como resultado una campana de Gauss. Una campana de Gauss distribuye sus valores en el 99,97% con el valor medio más o menos 3 desviaciones estándar. Por tanto, como los límites de control están a más o menos 3 desviaciones estándar del valor medio, un punto fuera del límite de control significa que mi proceso está fuera de control. Tengo una causa asignable. Cuando tengo ese punto, yo ya sé que ese día, a esa hora, pasó algo que debería identificar para eliminarlo y que no vuelva a pasar, porque mi proceso se fue de control. Lo otro que también me puede indicar que esté fuera de control es cuando los puntos caen continuamente de un mismo lado de la línea central. Recordemos el ejemplo que habíamos visto de tirar las monedas para arriba. El valor promedio es 5 caras y 5 secas, ¿no es cierto? Pero dijimos que a veces van a salir más caras que secas y a veces más secas que caras. Pero sería lógico que siempre salgan más caras que secas, o que permanentemente terminen cayendo siempre más caras que secas. Eso significa que hay algo raro. Si lo reviso, estaban las dos monedas truchas, las causas de fuera del control de mi proceso que era asignable. Las dos monedas que tenían cara de los dos lados. Porque si no hubiera una situación así, no sería lógico que los valores cayeran permanentemente de un mismo lado de la línea central. Es decir, permanentemente, consecutivamente, salieran más caras que secas. Entonces, si yo tengo más de 6 puntos consecutivos de un mismo lado de la línea central, o de 11 puntos, 10 de un mismo lado, o de 14, 12 de un mismo lado, o de 20, porque decíamos que hasta 20, ya con 20 podemos ver entonces si un proceso está controlado o no. 16 de un mismo lado, no es lógico, y yo puedo decir que mi proceso está fuera de control estadístico. ¿Qué más podría pasar? Y que los puntos conformen una serie creciente o decreciente. Supongamos que yo esté midiendo el diámetro exterior del buje de goma. Y lo mido a las 11 de la mañana, a sus 4 mediciones saco un promedio y me da 3 centímetros. A las 11, a las 12 hago otra vez, tomo 4 más, los mido, saco el promedio, me da 3 centímetros y 1 milímetro. A la hora siguiente vuelvo y me da 2 milímetros. Y así estoy notando que cada vez el promedio me da más alto que el punto anterior. Tendría yo una serie creciente. Y esto me está indicando que está pasando algo especial. Y si cada vez me está saliendo el buje de goma más grande, es que la matriz se me está deformando y se me está agrandando con el uso. ¿Se entiende? Y yo podría encontrar la causa, eliminarla, poner una matriz que no se deforme y se me acabó el problema. Entonces, eso indica un proceso fuera de control, una serie creciente o decreciente. 2 o 3 puntos que se aproximan a los límites de control. ¿Y esto por qué? Me indica que un proceso está fuera de control. ¿A alguien se le ocurre?
Recordemos que eran 20 puntos lo que estaba analizando. 20, 25 puntos. ¿Por qué si tengo dos que están muy cerca de los límites de control, podría estar fuera de control? Podría ser algo fuera de un proceso generado solo por causas aleatorias. Una Profe, puede campana de Gauss. ser porque está próximo al... ¿Por qué decís que está próximo al caos? Y porque si se aproximan a los límites, y el valor siguiente seguramente va a estar fuera. Bueno, pero no te olvides que como es un proceso que va variando, a lo mejor el valor siguiente me da fuera del límite, lejos del límite y más cerca del centro. No tiene por qué ser una serie creciente o decreciente. Tengo un proceso común como los grafiquitos que vimos antes, como esto de acá, ¿ven? Así. Este valor me dio más bajo, este me da más alto, este me da más bajo, y así. Pero si este valor se me acercara mucho al límite superior, y uno de estos valores se me acercara mucho al límite inferior, la variación fuera muy amplia, y tengo dos puntos muy cercanos a los límites, sobre 20, que es este ejemplo. ¿Por qué podría pensar que mi proceso esté descontrolado? ¿Ves, Manuela? Acá en este gráfico lo podríamos ver bien. Acá yo diría que está bajo control, por lo menos en primera instancia, aunque acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de un mismo lado. ¿Qué diría? ¿Que mi proceso está bajo control o fuera de control? Me caen 8 puntos consecutivos del mismo lado. ¿Cómo está mi proceso? ¿Controlado o fuera de control? Fuera de control. ¿Está bien? Más de 6, fuera de control. Pero supongamos que no, que acá hubiéramos tenido la suerte que este punto hubiera caído de este lado. Y entonces no tengo más de 6. Ok. Pero este punto se aproximara mucho al límite y este otro también se aproximara mucho al límite. ¿Por qué puedo considerar que está fuera de control? ¿A alguien se le ocurre? Porque analicemos la campana de Gauss. Habíamos dicho que el 99,97% de las observaciones estaban en más menos 3 desviaciones estándar. Pero si volvemos a la campana de Gauss, que está mucho más atrás en las clases que hemos dado, habíamos dicho también que en más o menos 2 desviaciones estándar tenía el 95% de la observación. Por lo tanto, el 5% de 20 observaciones es un solo punto que debería estar en el último tercio de esta distancia. Porque si yo divido en 1, 2 y 3 desviaciones estándar toda esta distancia, en más 2 o más menos 2 desviaciones estándar, tendría que tener el 95% de las observaciones, perdón, más o menos 2 desviaciones estándar. Es decir, que un punto en la última desviación estándar puede suceder, pero solo tiene el 5% de probabilidades. Si yo sobre 20 puntos tengo, como dice aquí, 2 o 3 puntos que están en la última desviación estándar, eso representa el 10 o el 15% de las observaciones. Y en realidad la probabilidad de que esto suceda es solo del 5% de las observaciones. Yo debería tener cerca del límite de control sobre 20 puntos, uno solo, aunque no supere el límite de control. Pero si ya tengo más, ya está fuera de sus probabilidades. Por lo tanto, puedo considerar que mi proceso está fuera de control. ¿Se entiende esto? Por eso les pregunto a ustedes antes, porque es un poco más complicado. Sí, profe, se entiende. ¿Seguro? Sí. Bien. Y lo último, si yo tuviera una curva, esto lo vamos a dejar para el final, pero si yo tuviera una curva con una tendencia zigzagueante, pero que siempre tiene la misma periodicidad, es decir, tiene un comportamiento sinusoidal o cosenoidal, una tendencia que zigzaguea, pero siempre con la misma periodicidad. Es decir, un comportamiento periódico, no aleatorio.
yo tengo que pensar que está fuera de control. ¿Por qué? Porque un proceso que varía por causas comunes es todo aleatorio. No puede tener un comportamiento periódico que se debe a un patrón de comportamiento. Si es aleatorio, no tiene patrones de comportamiento. Esto significa que hay algún motivo que deberíamos investigar que le da un patrón de comportamiento. A lo mejor, supongamos, como hemos descubierto que el buje de goma, en la matriz donde hacía el buje de goma se me deformaba, en vez de cambiarla por otra matriz de un material más resistente que no se deforme, yo sigo usando las matrices que tengo y yo sé que no se me deformó demasiado, no se agrandó demasiado el buje hasta una semana de uso. Y entonces toda la semana cambio la matriz. ¿Qué es lo que voy a tener? Los bujes me van a ir saliendo todos los días más grandes hasta que el último día de la semana, cuando cambie la matriz, va a bajar el tamaño de promedio de los bujes. Y luego va a empezar de nuevo a agrandarse y el último día, cuando cambio la matriz, baja de nuevo. Tengo un comportamiento periódico. Se debe a alguna causa asignable. No es aleatorio. ¿Ves? Entonces también tengo que considerar que el proceso está fuera de control. Aunque yo esté haciendo algo para evitar el problema del defecto, pero mi proceso está descontrolado. ¿Está claro? Hay una causa especial, hay una causa asignable de ese comportamiento. Todavía puede pasar otra cosa, que todos los puntos se me alineen cerca de la línea central. Y esto suele suceder cuando yo voy mejorando mi proceso. Las mejoras que yo introduzco en mi proceso disminuyen su variabilidad. Y si yo voy aumentando y yo sigo usando los datos históricos con mis límites centrales y sus dos líneas superior e inferior de control, y no los vuelvo a calcular periódicamente con los datos de los últimos tiempos, es probable que los valores se me empiecen a encimar a la línea central. Esto a mí me indicaría que tengo que volver a recalcular los datos de la línea central y sus dos límites superiores e inferiores. ¿Tá? No quiere decir que esté fuera de control. Quiere decir de que tengo que volver a analizar cómo lo he agrupado y volver a analizar si los datos más próximos que estoy tomando tienen un comportamiento distinto, de menor variabilidad que los anteriores. Y volver a calcular los límites con los últimos datos. Bien. Entonces yo preferiría dejar de compartir. Dejarlo aquí, Romina, para que hoy puedas hacer solo gráficos de control. Y en la clase que viene, cuando yo ya haya dado los dos comparados y utilizando las dos herramientas en conjunto, los histogramas de gráfico de control, vos relaciones ambas herramientas en los problemas que les diste. ¿Estamos? Bueno, sí, hoy Bueno, vamos ¿hay a... alguna? Sí. Sí. No, no, ¿Hay alguna? Sí. ¿Hay alguna pregunta para que ya lo terminemos el tema antes que nos escapemos del tema? Por mi parte no, profe. Hay algo que quiero decirle. Uno tiene que siempre ser con una mirada casi pesimista en esto. Es decir, siempre que tenga una duda que el proceso pueda estar fuera de control, es preferible tomarlo como fuera de control para revisar y analizar a ver si hay una causa asignable. Es decir, si yo estoy observando eso, que se me aproxima a los límites, frecuentemente los valores, sabiendo que la probabilidad de que se aproxime a la última desviación estándar de las más menos 3 son bajas. O si estoy observando un comportamiento que me parece que sigue una tendencia periódica, aunque todavía no se haya ido nada fuera de los límites de control, debería analizar y suponer que el proceso podría estar fuera de control. Antes de que empiece a tener inconveniente en serio, pues no se olviden que un proceso fuera de control implica pan para hoy y hambre para mañana. Hoy puede estar todo fantástico y mañana me puede dar cualquier cosa. Y lo segundo que no quiero que pierdan de vista es que una cosa es los límites de control que salen de la variabilidad de mi proceso, solo son los datos de mi proceso, con las especificaciones que son las exigencias del cliente.
Yo puedo tener un proceso totalmente controlado, fantástico, pero que no pueda cumplir con las características de calidad y exigencias que me da mi cliente. Y tener un montón de scrap. ¿Está? La próxima clase lo vamos a ver con el uso de ambas herramientas en conjunto para ver qué decisiones debemos tomar según lo que nos den ambos gráficos. Y Romina, vos querías comentar algo de lo que íbamos a hacer hoy, en el práctico. Sí, hoy lo que pasa es que como la clase pasada no tuvimos, yo había dejado planteado el histograma del ejercicio 1, entonces hoy vamos a ver las dudas sobre el histograma, vamos a ver el uso de Infostat y de Excel para histograma, y vamos a dejar planteado lo que hoy usted ha dado de gráfico de control para que hagan la parte de gráfico de control del mismo ejercicio en donde ya se hizo histograma. Perfecto. Entonces en la próxima clase vos vas a poder comparar los resultados que sacaron de histograma y de gráfico de control para tomar decisiones. Claro. Y vamos a plantear otro ejercicio para que vean otro caso distinto, digamos, otra posibilidad dentro del uso combinado, el uso conjunto de las dos herramientas. Fantástico. Muy bien. ¿Ya tenés todo corregido, Romina, de los trabajos? Me están faltando 5 o 6, más bueno. o menos, así que estimo que en la semana voy a subir al aula virtual las notas, para que después los chicos los vean, y las dudas que tengan o las devoluciones de los trabajos las vamos a hacer también el martes que viene. Perfecto. Bueno, entonces a las 7:30 se pueden volver a conectar, pero se conectan con el link del práctico. ¿Estamos? Bueno, quedamos así entonces. Nos vemos nosotros la semana que viene y ya vamos a ver el uso conjunto de ambas herramientas para la semana que viene. Y creo que voy a darle también los otros tipos de gráficos de control. Así ya deja todo eso listo. Y en todo caso, la siguiente clase ya va a ser toda práctica. Bueno. Ok. Adiós, nos vemos hasta la semana que viene. Chao, profe, gracias. Chao, profe, nos vemos. Chao.